medio interno, su medio externo, cómo se mueven los líquidos, cómo se equilibran. Supongo que en la práctica han repasado bastante esto, cómo es el equilibrio, cómo entra, cómo sale el agua, ¿sí? Pero todo esto no sería posible si no existirían las proteínas. Y nuestra célula genera sus propias proteínas. ¿En base a qué? En base a que más adelante nosotros tenemos dos requisitos, ¿no? Básicos. Uno, nuestro código genético. Y dos, los insumos para que ese código genético vaya reproduciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son los insumos? Los aminoácidos. ¿Y dónde vienen los aminoácidos? De la alimentación, o sea, toda nuestra alimentación, de nuestras proteínas que ingerimos. ¿Sí? Si no ingerimos proteínas, podemos tener el mejor ADN del mundo y no vamos a producir proteínas que vayan haciendo el reemplazo de las células. Como hemos visto, nuestras células no son, hoy vamos a ver también que no son nada estáticas, ¿no? Ni son de tiempo de vida indefinido. Las únicas células que nacen y mueren con nosotros, ¿cuáles son? Y si se mueren, ya no vuelven a las neuronas. Sin embargo, aún así, hay ciertas teorías de regeneración neuronal actualmente, ¿no? O sea, o por lo menos que las neuronas asumen nuevas funciones y nuevos caminos. O sea, la verdad que tenemos hasta ahora no es absoluta, ¿ya? Pero sin embargo, las proteínas que se generan para aquellas células nuevas, para todo, dependen de nuestro ADN. ¿Y dónde vamos a necesitar esas proteínas? ¿Solo para que saquen su masa muscular y se vean hermosas, hermosos? ¿Dónde vamos a necesitar esas proteínas? Básicamente. ¿Dónde? Hemos visto hasta el cansancio estas 2 semanas, ¿sabes? O sea que ya nos olvidamos de eso. En la membrana celular, los receptores, las enzimas, las estructurales, los canales, las acuaporinas, todas son proteínas. Todas son proteínas. Y todas tienen una lectura de ADN. O sea, si no tenemos proteínas, nuestra célula, nuestra unidad funcional se descompone, deja de existir. Entonces, esa es la razón. ¿Ya? Necesitamos forzosamente renovar constantemente, cambiar nuestras células. Nuestras células van a morir. Entonces, ¿qué se llama el capítulo de hoy? Síntesis proteica y apoptosis celular. ¿Ya? Síntesis, ¿por qué? Porque vamos a ver cómo se van formando las proteínas. Va a ser algo ligero porque ustedes hacen genética, hacen biología, o sea, hoy día lo vamos a ver desde el punto de vista médico. ¿Ya? Y la apoptosis, que es básica, porque ustedes van a tener que saber que las células se mueren y vuelven a reemplazarse. ¿Con quién? Con los insumos que les damos a diario. Hay algunos insumos que les damos y que producen muertes irremediablemente. ¿Cuáles son, por ejemplo? El alcohol, algunas toxinas, fármacos, etc. Entonces, nuestro código genético, ¿dónde está? En el ADN, ¿no? Está en el ADN. ¿Y en qué se basa el ADN, básicamente? Se basa en nucleótidos. ¿Y estos nucleótidos en qué se forman? Se forman de una base nitrogenada, ¿no es cierto? Un azúcar, sea una hexosa o una pentosa, eso ya lo han visto en química, o sea, esto es un repaso nada más, ¿no? Y sus bases nitrogenadas, ¿no? Adenina, guanina, citosina, timina, ¿sí? ADN, estoy hablando del ADN. Sus 4 bases nitrogenadas. ¿Cómo se van juntando? Se van juntando por enlaces de fósforo, y las bases nitrogenadas por enlaces de hidrógeno, ¿no? Entonces, ¿podemos romperlos? Sí podemos romperlos, pero son fuertes, son duros de romper. Entonces, el ADN, como ustedes saben, es una especie de escalera en caracol, ¿no? Que se van juntando la adenina con la timina y la citosina con la guanina. Se buscan, ¿no? O sea, tú generas una cadena acá de nucleótidos donde tienes tu azúcar, tu base nitrogenada y tus enlaces. Entonces se van juntando, ¿sí? Se van juntando. Y acá tienes otra cadena, igual. Azúcares y bases nitrogenadas. Entonces, se van juntando, se buscan la adenina con la timina, la citosina con la guanina. Y así nos va juntando, tan sencillo es. Sí, pero a veces te juntas 2, 3 adeninas seguidas
con 2, 3 timinas seguidas y se juntan. Y de ahí vienen citocinas con guaninas seguidas, se juntan. De ahí ya viene una con una, 2 con 2, y así. Así se lee el código genético. ¿Ya? Así se lee el código genético. Y entonces se van juntando y comienza. ¿Cómo forman la escalera en caracol? Se van formando y esta escalera en caracol se va formando cada 10 uniones, se da una vuelta. Cada 10 uniones se da una vuelta. ¿Desde cuándo viene esto? Pero sí, desde el año 1930 más o menos. ¿Hace cuántos años en Perú lee ADN? No llegamos a los 10 años, 15, de repente, por ahí ya. Hace unos 10 años, tengo un compañero de promoción que trabaja en Estados Unidos, ¿no? En la clínica Mayo, y entonces él trabaja en el área de investigación. Entonces me dice, ya quiero donar algo para tu universidad, algo sencillo, me dice, hace unos 15 años, ¿no? Algo sencillo, me dice, hagamos una lectura de ADN, te mando el equipo, todo. En ese tiempo nosotros no sabíamos qué era. En Perú entero, ¿no? O sea, nos quería mandar un equipo que íbamos a desperdiciar. Ahora, bueno, ya es diferente. Pero en ese tiempo no teníamos ni idea, no teníamos profesionales, no teníamos médicos genetistas. Los primeros genetistas de especialidad en Perú están egresando hace 5 años, no más. Hay poquísimos. Y casi no hacen la especialidad acá, porque la mayoría ingresan acá por la universidad y la mayoría la hacen en Colombia, en Chile, ¿no? Está más desarrollado. Bueno, entonces ese es el código genético. ¿Sí? Entonces, ¿y qué lee estos 10? ¿Qué lee? Bueno, vamos juntando de estas lecturas, adenina, timina, citosina, guanina, citosina, así como se vayan combinando. Cada 3 de esas lecturas se llama un codón, ¿no? Y cada 3 significa un aminoácido. ¿Cuántos aminoácidos hay? 20 aminoácidos esenciales. ¿Y cuántas formas de combinarse tendrán esos aminoácidos? 64, ¿no es cierto? Entonces tienen 64 formas de combinarse estos 20 aminoácidos. Estos codones tienen 64 formas de combinarse para armar diferentes aminoácidos. Es decir, cada aminoácido tiene 3 o 4 formas de combinación diferentes. ¿Ya? Cada aminoácido. Entonces, ese es nuestro código genético. Entonces, nosotros el código genético lo leemos para ver nuestra morfología. Sí, nos parecemos a los papás, otros se parecen a sus abuelos, algo tienen generalmente. ¿Los hombres de quién más tienen? ¿De quién se le pega más a los hombres? ¿De quién? ¿A quién creen que los hombres le tienen que agradecer la mayoría de sus morfologías? ¿Al papá? ¿Quién? A la abuela. A la abuela. ¿Cuál abuela? Paterna. A la abuela paterna, ¿no? O sea, hay como un salto generacional y los hombres tienen mayor, sobre todo las patologías, todos son más de la abuela paterna, ¿no? Todas sus proteínas. Y entonces su morfología más se basa en esa generación, salta una generación. ¿Sí? Es la mayor herencia genética. Entonces, más o menos así comprendido el ADN, ¿y dónde se coloca el ADN? Lo que llamamos cromátides, ¿no? Nuestros cromosomas, ¿no? Nuestros cromosomas, y ahí se juntan. Solo 50% del contenido genético es de la mamá y 50% del papá. Pero recuerden que también teníamos contenido genético de nuestros abuelos, 50-50, y de ahí de nuestros antepasados. Y ahí vienen ustedes que algunas enfermedades genéticas van saltando de generación, o salta una y se ubica en la otra. ¿Por qué? Porque la mayoría de enfermedades genéticas se basan en déficit de proteínas, déficit de una enzima. ¿Qué son las enzimas? Proteínas, ¿no? Déficit de un receptor. ¿Qué es el receptor? Proteínas. El cáncer de mama, ¿es hereditario o no es hereditario? ¿Es genético o no es genético? La mayoría, ¿no? Primero, cuando una persona tiene un cáncer de mama, le preguntas su mamá, su abuela, todos, y generalmente todas han tenido, saltan, ¿no? Entonces hay que hacer prevención, detección temprana. Entonces, vamos viendo todo eso en la parte genética, ¿no? Entonces, por eso ahora hay médicos genetistas, porque ahora ya no es que se casan por amor, ya poco se casan por amor. Eso de la herencia de los el pasar de enfermedades, sobre todo lo que es cáncer, personas de tercera generación, también
también puede relacionarse, digamos, acá en Perú. O sea, lo que yo sé es que el mayor porcentaje de cáncer que hay es de cervix y de próstata, entonces no puede relacionarse con eso. Ya, no, es que vamos cambiando. Antes era próstata, ahora es cáncer gástrico. Así, ¿ya? Entonces, también hay, el cáncer no solo es genético, el cáncer también son factores ambientales, ¿no? Son factores de cervix, de próstata, mucho tiene que ver con factores, claro, o sea, externos, ¿no? Costumbres sexuales, todo eso. Bien, entonces, ya tenemos claro entonces lo que es el ADN, ¿no? Tenemos una serie de bases de nucleótidos que conforman un nucleótido. Un azúcar, su base nitrogenada con sus enlaces. ¿Ya? Eso es un nucleótido. ¿Y qué es lo importante del nucleótido? Su azúcar, porque su azúcar se va juntando una encima de la otra, va juntándose. ¿Y qué más lo hace poderoso al ADN? La unión de las bases nitrogenadas con los enlaces hidrógenos. ¿Qué se junta? Citosina, adenina con timina, citosina con guanina, ¿no? Listo, ahí tienen. ¿Y cómo aparecen todas las proteínas? Aparecen por una combinación de diferentes aminoácidos. ¿Y cómo leemos los aminoácidos? 3 bases nitrogenadas, 3 uniones de base nitrogenada, 3 bases son un codón. Y ese codón es un aminoácido. O sea, como hay 64 formas de combinación de estas bases nitrogenadas, entonces cada aminoácido tiene hasta 3 combinaciones diferentes. ¿Ya? Hasta 3 combinaciones diferentes. Y así. ¿Y de dónde vienen los aminoácidos? De la dieta. ¿Ya? Entonces ya estamos, listo, ya sabemos de dónde vienen nuestras proteínas. Entonces ya saben que sus proteínas que se generan en sus células, su complejo de histocompatibilidad, su DNI celular, es diferente de uno a otro. ¿Por qué? Porque lo lee el código genético. Lo lee el código genético. Y ahí estamos uniéndonos las azúcares, ¿sí? Con la base nitrogenada y sus enlaces hidrógenos. Y cada 10 pasos da una vueltita. Cada 10 pasos da una vueltita y forma la escalera en caracol y se pliega. Ese conocimiento está desde el año 1930, va a cumplir un siglo, miren, ¿no? Donde un par de científicos, Watson y Crick, idearon esto, ¿ya? El código genético, ¿no? Entonces, el ADN son dos cadenas que se juntan uno con otro, ¿ya? Y que se van colocando en los cromosomas. Y el ARN, bueno, el ARN es diferente. El ARN no es uno solo. Hay 3 tipos, hasta 4 tipos de ARN. El ARN hace 2 años le dieron premio Nobel por descubrir el 4.º tipo de ARN, ¿no es cierto? ¿Sí leyeron eso? Ya no estudiaron medicina en ese tiempo todavía. Ahora buscan, ¿ya? Entonces, pero nosotros vamos a trabajar con los 3, ¿sí? Porque se descubrió que sí hay un micro ARN, que en su libro está, pero no estaba confirmado. Entonces este micro ARN ya ha sido totalmente estudiado y a los científicos les dieron hace 2 años el premio Nobel por haber estudiado el micro ARN. ¿Ya? Pero vamos a trabajar con los 3, no le vamos a complicar la vida, los que conocemos, ¿no? Estos ARN, ¿cuál es su función? Leer el código genético. Entonces actúan como de chismosos, algo así, ¿no? Entonces tenemos ARN mensajero, ARN de transcripción y ARN1 ribosomal. ¿Dónde están pegados los ribosomas? ¿A qué retículo? Rugoso. ¿Y qué se forman ahí? Proteínas. ¿Y qué se les pega ahí? Glúcidos, para formar glucoproteínas, ¿no? Y en el retículo plásmico liso forman grasas y se forman glucolípidos, ¿sí? Entonces, antes de seguir, antes que se me vaya la idea, de estas proteínas que se forman en el retículo plásmico rugoso pasaron al aparato de Golgi y se atrapaban en vesículas, ¿no? Ese concepto no lo pueden perder, ¿eh? Porque ese concepto lo vamos a manejar de aquí hasta que acabemos farmacología. Ya no, lo van a acabar toda su vida, pero en farmacología va a acabar esa tortura. ¿Ya? O sea, no se olviden de eso. ¿Eh? ¿Quién hace las proteínas? Que se envuelven en una vesícula del aparato de Golgi y después vamos a ver qué hacen esas vesículas con esas proteínas ahí atrapadas. ¿Ya?
Entonces, por ahora, como digo, la medicina es así, pasito a pasito. ¿Ya? Bien. Entonces, este ARN hay tres tipos que vamos a estudiar. El ARN mensajero, el ARN de transcripción y el ARN ribosomal. Entonces, primero hay uno que hace la traducción. Es decir, voy al ADN, me meto al núcleo, busco una proteína, ¿sí? Busco una proteína iniciadora de esta transcripción, un intrón se llama, intro, ¿no? Un intrón. Me pego como ARN y lo leo. Copio. Pero este ARN tiene un azúcar diferente. Tiene un azúcar pentosa, o sea, de 5 Perdón. ¿Ya? ¿Qué más tiene? Tiene sus bases nitrogenadas, pero cambia la timina por uracil. Eso ya lo han visto en bioquímica. Entonces, cuando va y lee la citosina del ARN, lee su guanina, ¿sí? Sin embargo, y la adenina va a leer el uracil, ¿ya? Entonces este lleva uracil en vez de timina. Cuando se mete, busca un intrón y comienza a leer una proteína. Tú puedes leer una proteína de 500 nucleótidos o puedes leer una proteína de 1000 nucleótidos, ¿no? Una proteína larga, ¿ya? Vamos a ver eso más adelante. Una proteína larga y una proteína corta. Entonces, lo lee y hay un codón, o sea, uno de 3, que dice hasta acá nomás es el cuento. Codón de finalización. Lo finaliza. Ese ARN mensajero, como ya sacó el chisme de ahí del ADN, sale del núcleo y se va donde el ribosoma. ¿Ya? Y se va donde el ribosoma. Con ese código leído. Ya lo leí. Ordenó sus códigos y se va donde el ribosoma. ¿Ya? Cuando llega donde el ribosoma, entonces acá el ARN y el ADN. Cada uno tiene sus componentes diferentes, bases nitrogenadas iguales, el azúcar es diferente, ¿no? Adenina, citosina, timina, y el ARN cambia la timina por el uracil, nada más, ¿no? Uno es de 2 cadenas, otro es de una sola cadena. Bueno, entonces el ARN mensajero se mete al ADN, ¿sí? Lee el código de ese segmento, que es una proteína, y sale del núcleo y se dirige hacia el ARN mensajero. Miren acá más o menos el código genético, cómo se va leyendo y cómo tenemos 3 formas de leer cada uno de los aminoácidos, ¿ya? Cada uno de los aminoácidos. Entonces, como les digo, el ARN mensajero lee una secuencia de aminoácidos, eso es lo principal, lee una secuencia de aminoácidos, ¿sí? Eso se llama transcripción. Lo voy a transcribir, ¿sí? Lo voy a transcribir, traducir el ARN. ¿Y cómo lo transcribo? Van llegando el ARN y va leyendo segmentos. Solo lee segmentos, ¿eh? Se mete y lee un segmento, ¿sí? Se mete y lee un segmento. Se mete y lee un segmento. Y vamos con los intrones y los exones, que son los intrones los que inician, los exones los que van terminando, o codones de terminación, que van terminando la lectura. Entonces, esto va llegando, el ARN mensajero se va hacia el ARN ribosomal. Sale el núcleo y llega al ARN ribosomal. ¿Ya? El ribosoma dijimos que tenía 2 segmentos, ¿no es cierto? Grande y pequeño. ¿Cuál lo dijimos? ¿Sí? Entonces, el segmento más pequeño
entre el ARN mensajero y se pone en contacto. Le dice, he traído esto. Entonces el ribosoma no tiene cómo moverse, el ribosoma está pegado al retículo endoplásmico. Necesita que alguien lo ayude a juntar los aminoácidos que está trayendo el ARN mensajero. Te tengo esta lectura, sí, pero ¿cómo hago? Dice, ¿no? ¿Cómo hago para yo poder leerlo? Yo no puedo moverme, estoy pegado acá al retículo endoplásmico. Entonces van a usar a un tercer ARN que va a ser el encargado de salir hacia el citoplasma de la célula y coger los aminoácidos que ingresaron. ¿Cómo ingresaban esos aminoácidos a la célula? Ayer lo hemos visto. ¿Qué transporte? ¿Quién facilitaba el ingreso de aminoácidos a la célula? El sodio. Entonces es importante que tengan sodio y es importante que tengan aminoácidos. ¿Ven cómo todo se va juntando? Todo se tiene que juntar, o sea, el cuerpo es uno nada más. Esos aminoácidos no llegan de magia ahí adentro de las células, ¿no? Tiene que haber una forma como llegan las células. Si no tienen sodio, no hay cómo llegar, ¿no es cierto? Entonces, todo tiene su razón de ser, todo tiene su razón de ser. Y ahí aparece nuestro ARN de transferencia. Es el que se va a encargar es el jalador de aminoácidos, ¿ya? Y esa forma que tiene, plegable y desplegable, esta forma que tiene, va a hacer que se abra y lea los codones que le trae el ARN mensajero. Le dice, mira, tengo una citosina, guanina y un uracilo. Ah, ya, entonces aquí le voy ocultando un aminoácido que tenga los tres estos que necesito. Y se va y lo trae ese aminoácido. ¿Ya? Entonces cada actriz forma un codón y ese codón tiene un aminoácido. O sea, todas las proteínas no tienen la misma secuencia. ¿Por qué? Proteínas de canal, proteínas transportadoras, proteínas receptoras, proteínas de reconocimiento. ¿Recuerdan, no es cierto? Entonces no todas son iguales. Y mucho menos mis proteínas son iguales a las tuyas, de las tuyas, de las tuyas. Son diferentes. ¿Sí? Entonces si no tuviéramos enfermedades degenerativas, nada de eso, ¿no? Seguro han escuchado hablar de las enfermedades degenerativas, ¿no? Alzheimer, Parkinson, ¿no? Que son alteraciones de las proteínas. Bien, entonces ahí viene nuestro ARN de transferencia. ¿No? Entonces comienza a leer la secuencia de aminoácidos. Viene una traducción para la secuencia de aminoácidos, ¿ya? Una traducción. Esta traducción se inicia, se elonga y termina. 3 etapas: iniciación, elongación y terminación. En su libro también. La iniciación. Entonces, la iniciación, primero el ARN de transferencia busca el primer aminoácido y lo lleva, según lo que leyó del ARN mensajero, lo lleva al ribosoma. Y en el ribosoma se une ahí al ribosoma. ¿Ven? Ahí se une al ribosoma. Y llegó el primer aminoácido. Iniciación. Entonces, como son proteínas, la siguiente proteína se elonga, la siguiente etapa. Ya iniciamos. Ahora comenzamos a elongar, o sea, a alargar las proteínas, las comenzamos a alargar. ¿Y cómo las alargamos? Trayendo otros aminoácidos que están en el ribosoma, en la subunidad pequeña, ¿sí? La subunidad menor. Y se va pegando las proteínas. Y así podemos traer 500, 1000 proteínas, ¿no es cierto? 500, 1000 proteínas, aminoácidos que van formando proteínas de bajo peso molecular o de alto peso molecular. Un ejemplo, por ejemplo, las hormonas. Tenemos hormonas de 18 aminoácidos para tiroideos y tenemos hormonas como hormonas del crecimiento que tienen 500 aminoácidos, por ejemplo, ¿no? Entonces son hormonas unas más sencillas de elongar que otras, ¿no? Que se dan un trabajazo para elongarse, ¿ya? Entonces, y se van formando así las proteínas en el ribosoma. Hasta ahora hemos tenido los 3 aminoácidos, los 3 ARN trabajando, ¿no? ¿Y cómo entra el microARN? ¿Qué puede pasar con el microARN? ¿Cómo creen que entra? ¿Ah? El microARN trae algunos aminoácidos específicos
que cambian toda la configuración. ¿Sí? Nos cambian toda la configuración. Y entonces ahí sí vamos a tener serios problemas. Porque vienen las alteraciones genéticas. Aún no sabemos bien la función del líquido agarrado. Sabemos que existe, sabemos que hace eso, ya vendrá otro premio Nobel que nos diga cómo podemos hacer. Y entonces hay enfermedades, hay por ejemplo patologías que no podemos dominar todavía. Por ejemplo, ¿por qué no podemos hacer que el SIDA ya desaparezca? Darle unas pastillas y que se muere el virus. ¿Por qué no podríamos hacer que el COVID desaparezca? ¿Hay una pastilla? Porque estos antirretrovirus, estos virus, son virus que se meten al ADN y simulan que es un ARN. Tienen una cadenita, leen proteínas, esas proteínas vienen y lo leen, usan nuestros ribosomas, ¿sí? Y se generan una nueva capa y van disimulando como si fuesen proteínas nuevas. No tenemos cómo atacar. ¿Ya? Entonces se hacen, en cambio los que ya sabemos, vamos contra su pared celular, vamos contra su ARN para que no sigas produciendo proteínas y te mueras, pero contra esos virus todavía no tenemos una forma. Van, leen nuestro ADN y comienzan a hacer su mal. Generan proteínas propias de ellos, pero que nuestro cuerpo las reconoce como nuestras. Entonces comienzan a avanzar. ¿Ya? Entonces, miren, tenemos hasta ahora transcripción y traducción, ¿no es cierto? Transcribe el ARN de mensajero, traduce el ARN de transcripción, ¿no? Y comienza la elongación de las proteínas. Inicia, se elonga y termina con un codón, termina ahí la proteína de producirse. Y listo, y las proteínas comienzan, cuando se producen, ya acaban, se liberan. Y estas proteínas comienzan a formar, salen de la célula y comienzan a formar, según su función, nuevas células, o en algunos casos son empaquetadas en vesículas y viajan a un lado de la célula y se quedan ahí esperando a ser necesitadas. ¿Ya? Y entonces, por ejemplo, cuando se ponen felices, ¿qué generan? ¿Qué sustancia generan para ser felices? Dopamina, oxitocina. ¿Y dónde creen que se produce? Son proteínas. ¿Dónde salen? De su retículo endoplasmático rugoso. Pero ¿de qué zona? ¿No es cierto? De su mesolimbo, ¿sí? De su hipófisis, de sus núcleos supraventriculares. Y entonces, ahí se forman estas proteínas, se empaquetan en el aparato de Golgi y se depositan. Y cuando están ustedes viviendo una situación placentera, feliz, se liberan. Entonces, si vienen a la célula, ya les voy a decir cómo se liberan, lo van a leer ustedes. Y se liberan y saltan y se van a otra neurona. Y dicen, oye, sé feliz tú también. Y la neurona se polariza, que vamos a ver la próxima semana eso. Y también es feliz y así va generando y nuestro cerebro se vuelve feliz. ¿Ya? Esa es la forma en que estas proteínas intervienen. ¿Ya? Así se producen. Así se producen. Y por eso hay chiquitas, grandes, pequeñas, todo eso. Ahora, ¿cómo se liberan? Ya es un poco más complejo. Incluso van a tener que leer eso en sus casos, discusión de casos, cómo se liberan. Estas proteínas pues son primarias, secundarias, terciarias, cuaternarias, según la cantidad y según cómo se va plegando, ¿no? Tenemos proteínas primarias en una cadena, secundarias, se juntan dos cadenas, se elongan, terciarias, cuaternarias, 4 cadenas se juntan. Hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Proteínas más complejas, como la hemoglobina, por ejemplo, ¿no? Y la hemoglobina, y todavía la hemoglobina tiene mucho de atraparse átomos del fierro, ¿no? Para hacerse más compleja todavía, ¿no? Para transportar oxígeno. Fíjense la importancia de tener proteínas, ¿ah? La hemoglobina es una proteína.
Vamos a hacer la próxima semana la mioglobina, por ejemplo, para que haga contracción muscular, todo eso. Es una proteína. Entonces, es importante que nosotros sepamos. Y así las células van viviendo, ¿Y cómo mueren? Cuando disgregamos las proteínas. ¿Cómo muere una célula? De dos formas. Una, que se suicida la célula, dice, hasta acá llegué, este es mi fin, ¿no? Y hace su apoptosis. Es decir, esa es una muerte programada, eutanásica de la célula. ¿Ya? ¿Y cómo es la necrosis, que es otra muerte de la célula? Es una muerte inesperada, violenta, por un trauma. ¿Sí? Te hace un golpe, muere un montón de células. Te quemas, muere un montón de células. Viene una infección, muere un montón de células. Una neoplasia, mata un montón de células. ¿Ya? Esa es una necrosis. Viene una bacteria y comienza a matar células, a comer las membranas celulares, las mata. Necrosis. ¿Ya? Se queda un pedazo del tejido sin sangre, no hay oxígeno, en el intestino, corazón, por donde sea. Necrosis. ¿Ya? Eso es la necrosis. Entonces son cosas totalmente diferentes. La apoptosis, hay células que viven un solo día. Entonces saben que van a cumplir su función a full un día y mueren. ¿Como cuáles? Como las del intestino, ¿no? Un día y son reemplazadas. Un día y son reemplazadas. Células que viven toda nuestra vida. Neuronas, que tienen que aprender a educarlas, ¿no es cierto? Toda nuestra vida viven neuronas con nosotros. Y hay células que viven pues varios días, ¿no? Las células del miocardio, las células del pulmón, del riñón. Pero las que mueren generan su apoptosis. ¿Para qué? Lo que sucede en la necrosis es que como es tan brusca la muerte de la célula, entonces la célula altera su pared. Cuando hay una inflamación, una infección, altera su pared de la célula. ¿Y qué dijimos? La membrana celular encargada de qué estaba? De que acá haya un cierto contenido, que esté en equilibrio y que el agua se mueva de acá para acá. Y que entren y salgan sustancias que le mantengan el equilibrio a la membrana celular, ¿no es cierto? ¿Esa es la función de la célula, de la membrana celular? Sí, ¿no? Si bien una necrosis es un producto inflamatorio, comienza a producir inflamación o comienza a producir muerte de la pared celular, entonces, ¿qué es lo que sucede? Como muere la pared celular, entonces las proteínas se salen, ¿sí? De la célula. El agua se sale de la célula, ¿sí? Y cuando sale el agua de la célula comienza a alterarse. O se altera la membrana por algún motivo y el agua comienza a meterse, porque hay más proteínas. Y entonces comienza a hincharse la célula y está. Lo hemos visto ayer con los hematíes, ¿se acuerdan? ¿No? Son ambientes hostiles. Entonces la célula estalla. ¿Qué produce? Fenómenos inflamatorios, liberación de lisosomas, toda la cascada inflamatoria, vienen macrófagos, todo un cuento y entonces comienza a hincharse, ¿no? A doler, todo eso, porque hay necrosis celular, muerte. En cambio la apoptosis, ¿la sienten ustedes? Ni saben que están muriendo otras células, ¿no? Ni que están apareciendo células nuevas en el intestino. Bueno, ¿por qué? Porque no tiene proceso inflamatorio, ¿ya? Son señales ya genéticas que te dicen, hasta acá va a vivir esta célula, ¿no? Está programada. Entonces van regresionando las células y se van reabsorbiendo, ¿ya? Se van haciendo más pequeñas y se reabsorben. Nada más, simplemente se reabsorben. Cuando se reabsorben, viene el macrófago, se las come y ni cuenta se dieron que existieron las células, ¿ya? Es decir, al reabsorberse pierden nuestro complejo de histocompatibilidad y se las devoran los macrófagos, los monocitos que están por ahí, ¿sí? Las causas pues son diferentes causas de apoptosis. La más conocida, en el endometrio, cada ciclo menstrual, hay una alteración entre los estrógenos y la progesterona, ¿sí?
los estrógenos y la progesterona. Como hay una alteración, entonces has comenzado a hacer estrógeno, tus células están felices en el endometrio viviendo, esperando una concepción, ¿no? Viene la hormona luteinizante, sueltas el ciclo ovárico, tienes 2 días más en que el óvulo está viajando y dice, aquí voy a concebir. Llega al endometrio, encuentra las células bien bonitas, todo listo para que un embrión se implante. Viene la fase progesterónica, donde van creciendo el endometrio y el óvulo pues no encuentra nada, ¿no? Entonces, las gonadotrofinas en el folículo del ovario dicen, pero no hay nada, no ha concebido. Entonces, no, si no ha concebido, entonces tiene 7 días, se van a morir estas células. Se mueren y viene el periodo menstrual. Listo, apoptosis. Ese es el ejemplo más clásico de apoptosis que tenemos. Ya que ustedes lo pueden observar. La mamá lactante genera prolactina, pero cuando ya, para generar leche, pero cuando ya el niño deja de lactar, ya no hay el estímulo, entonces células que crecieron comienzan a hacer apoptosis, se reabsorben. No se les van a caer los senos de las mamás, ¿no? Pero sí, dentro se van a morir esas células que crecieron de más, que hicieron apoptosis, no hay fenómenos inflamatorios, nada. Simplemente vuelve a su tamaño normal la mama, con sus mismos acinos que tenía antes de que nazca el niño. ¿Sí? En la próstata, las hormonas masculinas, igual. A mayor generación de hormonas masculinas, mayor crecimiento de la próstata. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? ¿Pero qué otras causas pueden causar apoptosis más que necrosis? Por ejemplo, si ustedes hacen radiación y hay fármacos quimioterápicos, alteran el ADN de las células, pero de las células cancerígenas. Entonces, no les produces necrosis, tú les induces una apoptosis a las células del cáncer. ¿Por qué? Porque con la radioterapia o con la quimioterapia, es decir, con la terapia para cáncer, les vas a cambiar el ADN a esas células cancerosas. Entonces los cancerosos dicen, ya llegó mi tiempo. Y comienzan a reabsorberse, ¿no? Entonces esa es la esperanza que tenemos para varios tipos de cáncer, para que se mantengan estables durante un periodo de tiempo, ¿no? Entonces, les producimos una apoptosis, les alteramos su ADN, ¿sí? Entonces, ¿qué hacen los ADN? Se altera la cromatina, ¿no? La cromatina se altera, se condensa, se reabsorbe, se comienza a disgregar, altera la membrana nuclear, que actúa como membrana celular, se altera, al alterarse la membrana nuclear, entonces se mezcla con el contenido del citoplasma, cambia el contenido del citoplasma, y entonces cambian el nivel osmótico, todo eso, y comienza la reabsorción total de la célula. Pero no estalla, ¿qué pasa? Lo que pasa es que existen unas proteínas encargadas que formadas básicamente por los aminoácidos cisteína y ácido aspartico, que se llaman caspasas, por la cisteína y por el ácido aspartico. Y estas caspasas se encargan de la reabsorción de la pared celular, pausada, y lo que hacen es que no haya fenómeno inflamatorio, diferente a la necrosis, ¿no? Entonces, estas células apoptósicas son finalmente engullidas por los macrófagos, ¿sí? Y son inducidas por las caspasas. Hay diferentes tipos de caspasas, ¿no? Principalmente la caspasa 1 y la caspasa 8 son las que introducen. Finalmente, estas caspasas también ayudan a la digestión por parte de los macrófagos del citoesqueleto, es decir, todas las proteínas que teníamos dentro son finalmente engullidas y son reemplazadas por otras células que tienen nueva configuración, nueva estructura. Bien, jóvenes, hemos terminado esta segunda semana de Fisiología 1. Bien, esperemos que se ponga al día el fin de semana y sean retrasados en alguno. Como ven, tratamos de hacer que al comienzo sean capítulos chiquitos, ¿sí? Para que se vayan acostumbrando. Yo comprendo que anatomía, está en anatomía también, ¿no? Sí. No entiende.
Pero sí tratamos que fisiología camine de esa manera, ¿no? Un poco más lento para que ustedes vayan tratando de adaptarse a nuestro curso. La siguiente semana, ya entonces viendo todo lo que ha pasado dentro de la célula, vamos a hablar de la parte potencial de la membrana, ¿sí? Es decir, cómo juega ahí en la membrana celular el sodio con el potasio. Vamos a hablar de patologías diversas que pueden alterarse. Y vamos a introducirnos ya en lo que es la transmisión, el salto de los neurotransmisores y todo ese proceso, ¿sí? Entonces es una parte muy bonita y su práctica la siguiente semana, todo es sobre los tipos de transporte, ¿no? Activo, pasivo, todo eso, ¿sí? Entonces nos vemos el siguiente miércoles. Gracias.